Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, la noche de hoy tengo el privilegio de dar el mensaje y pues espero que sea de mucha edificación para ustedes. Y pues nada, comencemos. Los invito a ir a Romanos 12:2. Bueno, yo se los voy a leer. Entonces Romanos 12:2 dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, yo en este estudio voy a intentar como desglosar el versículo, empezar desde la primera parte, que sería adaptar a este mundo, no os adaptéis a este mundo, y la segunda pues sería la de transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, y la tercera sería la de la voluntad de Dios. Bueno, entonces comencemos con el primer punto: adaptéis a este mundo. ¿Ustedes qué entienden por adaptación? Adaptación es un concepto que pues lo busqué por internet. Dice que adaptación es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de adaptar o adaptarse, un verbo que hace referencia a la acomodación o ajuste de algo respecto a otra cosa. Entonces, si hacemos referencia al mundo, porque dice no os adaptéis a este mundo, estamos hablando de que nos acomodamos o nos ajustamos a lo que es el mundo y lo que da. Pero, ¿qué es el mundo? Investigué y existen tres tipos de relacionar la palabra mundo en la Biblia. El primero, mundo como planeta Tierra, que es que básicamente es como lo dice la palabra, pues donde habitamos, ¿sí? Donde residimos, ¿sí? Lo segundo sería mundo como humanidad. En esta se relaciona a nosotros como seres humanos, como lo dice el concepto de humanidad, ¿sí? Que dice conjunto de todos los seres humanos, ¿sí? Y el tercero, mundo como sistema mundial, que hace referencia a cómo funciona este mundo, ¿sí? Tanto en lo social, político, económico, entre otras cosas. Pero pues bueno, en este versículo, basándonos en el versículo principal, nos vamos a fijar en el tercer punto, en el tercer punto que dice mundo como sistema mundial. Y pues para empezar debemos saber quién es el que gobierna el mundo, o en este caso el sistema mundial. Para ello los invito a que vayan a Primera de Juan 5:19. Listo, se los voy a leer. Primera de Juan 5:19 dice así: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o bajo el dominio del maligno, se puede entender así. Y pues sabemos que quién es el maligno, ya sabemos la respuesta: Satanás, claramente. Entonces, cuando nos habla de adaptarnos a ese mundo, nos estamos refiriendo a que nos adaptamos a los deseos de Satanás. Pero, ¿cuáles son estos deseos? Por favor, vayamos a Juan 8:44. Listo, dice así, Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, pues sabemos cuáles son los deseos del maligno en ese sentido. Y pues, ¿qué es lo contrario de la verdad? La mentira. ¿Quién es la verdad? Como lo dice la palabra de Dios en Juan 14:6, Jesús es la palabra, es la vida, es la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, básicamente se está mencionando que los deseos de Satanás es ir en contra de Jesús, de sus propósitos, de su carácter, de su voluntad. Entonces, bien sabemos que ahora el mundo o gobierno de Satanás está totalmente corrompido en pecado. Lo podemos ver con un claro ejemplo que sucedió hace unas semanas o hace unos meses, del hecho de que hicieron unas marchas y de igual forma estuvieron en la televisión y todo eso, mostraron
eso del movimiento LGTBI y pues apoyaban eso y vemos de igual forma el apoyo que tiene mucho, o bueno, la importancia que tiene en el mundo y pues es relacionarlo de igual forma con lo que pasó en Sodoma y Gomorra, de que el juicio vino de Dios por ese mismo pecado, ¿sí? Porque ellos estaban siendo pues homosexuales en ese sentido, querían acostarse entre ellos mismos y pues sí, realmente vemos el juicio de Dios ahí. Y no solo en eso, sino en que vemos muchísima maldad ahora en el mundo, vemos muertes de niños pequeños, vemos violaciones de igual forma, no solo de niños pequeños, sino pues de todos, básicamente. Dios vemos que roban y básicamente muchas cosas más que van pues en contra de todo lo que Dios dice. Y pues ahora les pregunto, ¿qué es lo que hace Satanás? Para ello vayamos a Juan 10:10, ahí cerquita de donde estábamos. Y bueno, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la primera parte. Entonces, respondiendo a la palabra, ¿qué es lo que hace Satanás? Eso mismo, robar, matar y destruir. ¿Y qué está haciendo el mundo básicamente, Dios? Pues eso mismo, ¿sí? Está robando, está matando, o sea, está siguiendo los mismos deseos de Satanás o haciendo lo mismo que Satanás hace. Y todo esto va en contra de lo que Dios dice, porque como lo dice en Juan 10:10, en la segunda parte, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es todo lo contrario de lo que Satanás quiere hacer. Entonces, cuando se refiere a adaptarnos a este mundo, básicamente hace referencia a cumplir los deseos y propósitos de Satanás. Y lo podemos ver en el hecho de que este mundo está totalmente gobernado por Satanás porque los cristianos, nosotros, pues, somos perseguidos por causa de Jesús y nos matan por eso mismo, ¿sí? Y vemos realmente como el gobierno y el dominio que tiene Satanás por aquellas, o sea, si no hacen las personas lo que él quiere, pues llega a ese punto de matarlos, básicamente, ¿sí? Y pues nosotros como vamos a favor de lo que Dios dice, y vamos en contra de lo que dice Satanás, pues realmente recibimos esa consecuencia, por decirlo así. Pero bueno, como le dice en el versículo, Dios nos llama a no adaptarnos a este mundo. Pues como cristianos nos puede resultar muy difícil porque muchas veces somos presionados por el mundo, ¿sí? Por el mismo mundo, a no hacer las cosas que Dios le agradan. Y muchas veces nos vemos tentados a aceptarlo y hacerlo básicamente. Y pues no solo es eso, sino que básicamente la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos impulsa a ello también. Pero pues gracias a que pues hemos sido librados de ese mal por la redención de Jesús, entonces ya no tenemos pues ese peligro, por decirlo así. Y bueno, vamos a empezar ahora entonces ya teniendo claro eso, vamos a empezar ahora con el segundo punto que sería transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Esto a qué hace referencia? Cuando hablamos de transformar, se entiende como un cambio personal, una evolución interior que pasa por dejar atrás algunas costumbres para asumir otras nuevas. Tomando en cuenta esto, también nos menciona transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hace referencia lo de mediante la renovación de vuestro entendimiento. Se entiende, pues lo investigué, se entiende como renovación al hacer que algo parezca nuevo y vuestro entendimiento, según lo que investigué, significa o se entiende como la mente. En este sentido, sería el hacer que nuestra mente parezca nueva, ¿sí? Pero, ¿por qué la mente? Les pregunto. ¿Qué tiene eso que ver con lo que vimos anteriormente? Bueno, un momento, qué pena. Para ello, los invito a que vayamos a Santiago 1:15. Listo.
Santiago 1:15 dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, ¿ustedes dónde creen que se genera el pecado o maldad? Según lo que yo sé o lo que he aprendido, pues conozco que es desde la mente, ¿sí? Luego de esto en la mente, pues se genera la concupiscencia, como lo dice el versículo que acabamos de leer. Para el que no tenga conocimiento de qué es concupiscencia, es el deseo, según la Biblia, que no va conforme a Dios. Esto es, que no son gratos a Dios. Entonces, cuando este deseo carnal, llamémoslo así, se introduce en la mente y se toma la decisión de hacerlo, eh, esto mismo, perdón un momento, este mismo, como dice el versículo, concibe el pecado. Y este pecado, como ya lo mencionamos, son los deseos de Satanás. Todo aquello que va en contra de Dios. Y ahí está el punto principal. Es desde la mente que pecamos, ¿sí? Es por ello que es tan importante. La mente es la que lo genera. Y es gracias a esto que obedecemos a los mandatos de Satanás. Y en ese sentido nos adaptamos a este mundo, a su sistema, y de igual forma por la naturaleza pecaminosa que ya antes había mencionado. Por lo tanto, es de vital importancia que nuestra mente sea renovada, porque es en parte la raíz del pecado, lo considero así, y es lo que nos hace adaptarnos a este mundo. Teniendo presente esto, retomemos lo anterior. Ya sabemos el por qué nuestra mente debe ser renovada, pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos renovarla? Vayamos a 2 Corintios 3:18. Listo. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la respuesta? A través del Espíritu. Pero les pregunto, ¿qué hace el Espíritu para transformarnos en la imagen del Hijo de Dios que glorifica a Dios? Es el Espíritu. El Espíritu nos capacita para contemplar la gloria del Señor. Es así como se renueva nuestra mente contemplando tenazmente las glorias de Cristo como realmente son, ¿sí? Pero para hacernos capaces de contemplar así la gloria de Dios, el Espíritu debe realizar una doble obra. Debe obrar en dos direcciones. La primera sería de afuera hacia adentro y la segunda sería de adentro hacia afuera. En este sentido, el espíritu, bueno, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, perdón, sería pues que el espíritu debe trabajar mediante la verdad exaltadora de Cristo, y de adentro hacia afuera sería abrazando humildemente la verdad. Por lo tanto, podemos concluir que para que nuestra mente pueda ser renovada y así seamos transformados, debemos unirnos al Espíritu Santo en su preciosa e importantísima obra. Debemos perseguir la verdad que exalta a Cristo y rogar para que el Señor nos permita abrazar humildemente esa verdad. El versículo clave de este punto creería que sería 2 Corintios 5:17. Si lo quieren buscar, pues está súper bien. Pero bueno, ahora ya casi terminando, vamos a ver el último punto de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, tomando el punto anterior, después de ser renovados en mente por el Espíritu, da como resultado la comprobación de la voluntad de Dios. Vamos a desglosar este término. ¿Qué es comprobar? Se entiende por comprobar al acto de revisar o analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar su veracidad, existencia o exactitud.
Entonces, en pocas palabras, se puede decir que es confirmar o corroborar la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es voluntad? Es la potestad de dirigir el accionar. En este sentido, sería la potestad de dirigir el accionar del ser humano hablando de Dios. Entonces, en ese sentido se entiende el término, ya tomándolo todo, el término de comprobación de la voluntad de Dios sería el acto de confirmar o corroborar la potestad de dirección de Dios en la vida del ser humano. Dejando claro esto, entremos más a profundidad. ¿Cómo es nuestra voluntad? Como bien se mencionó en los puntos anteriores, estamos completamente corrompidos gracias a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Esto nos lleva a que nuestras decisiones no vayan conforme a los principios y preceptos de Dios. Pero cuando permitimos que el Espíritu obre en nuestras vidas, como ya mencionamos, nuestras decisiones irán conforme a sus principios y preceptos, porque nuestra mente será renovada. Pero ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Bien lo dice en el versículo, buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué significa esto? Desglosémoslo. Bueno o buena sería que actúa conforme a lo que está bien o lo que es correcto o que tiene inclinación natural para hacer el bien. Agradable sería aquel o aquello que genera agrado, satisfacción, gusto o gozo. Y perfecto, por último, sería la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel de excelencia. Sería pues esto, sí, básicamente. Entonces, teniendo claro esto, el término la voluntad de Dios tiene al menos tres posiblemente significados bíblicos, según lo que investigué. El primero sería la soberana voluntad de Dios que siempre se cumple sin fallar. El segundo, la voluntad de Dios revelada en la Biblia, que básicamente son los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios. Y el tercero, el camino de la sabiduría y de la piedad espontánea. Les explico mejor este punto. Sabiduría cuando con nuestras mentes renovadas aplicamos conscientemente la palabra de Dios a circunstancias moralmente complejas. Y piedad espontánea sería cuando vivimos la mayor parte de nuestras vidas sin reflexionar conscientemente acerca de los cientos de cosas que decimos y hacemos todos los días. Esto sería un poco más pues el significado de este tercer punto. Pero teniendo en cuenta esto, la que más se acomoda al versículo principal sería la segunda opción, la voluntad de Dios revelada en la Biblia o más específicamente en sus mandamientos. Lo que Él busca es que a través de nuestra mente renovada le obedezcamos como fruto del confirmar o verificar su voluntad. Y en este sentido, lo que debemos hacer es sumergirnos en la palabra de Dios, saturar nuestra mente de esa verdad y así finalmente el Espíritu Santo se encargue de hacernos nuevos, tanto así que nuestro crecimiento espiritual sea bueno, agradable y perfecto, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Como conclusión de este tema que les acabo o bueno, que Dios acaba de dar a través de mí, es que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, básicamente. No nos amoldemos a este mundo porque sabemos realmente que este mundo va a favor de los principios y de los deseos de Satanás. Por lo tanto, si hacemos lo mismo que hace el mundo, pues nos estaremos amoldando a él. Y esto es lo que Dios no quiere. Realmente Él quiere que seamos transformados por su Espíritu. Él será el que pues transformará nuestra mente y es ahí donde podremos obrar y obedecer a Dios. Es ahí donde podremos pues obedecer sus mandamientos y en ese sentido pues que Él esté complacido con nuestra vida. Entonces los invito muchísimo a eso y que pues realmente no se guíen a este mundo porque nosotros no somos de este mundo básicamente. Nosotros somos del reino y por lo tanto debemos vivir como habitantes del reino.
Así que pues nada, hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Qué pena lo corto que fue. Pero bueno, hasta ahora voy comenzando y espero que esto sea el inicio de que pues más jóvenes y de igual forma yo podamos empezar a dar el mensaje a la iglesia porque es necesario. Y pues nada, hermano, muchísimas gracias y espero que hayan entendido el mensaje y pues que Dios los bendiga y que pues estén súper bien. Hasta luego.